Bueno, para terminar, vamos a hablar de tres términos que son muchas veces términos radiológicos. Entonces vamos a hablar de lo que es nódulo pulmonar solitario. Un nódulo pulmonar solitario es un nódulo, una imagen de forma redondeada que tiene menos de 3 centímetros de diámetro y que está rodeado de parénquima pulmonar sano. Por eso es solitario, ¿sí? Un nódulo pulmonar solitario es una masa o una lesión redondeada de menos de 3 centímetros de diámetro rodeada de parénquima pulmonar sano. De estos nódulos pulmonares solitarios que se detectan por imágenes, por eso digo que son términos radiológicos, del 30 al 40% de ellos son tumores malignos, es decir, son cáncer de pulmón. El resto, el 70 o el 60%, pueden ser tumores benignos u otro tipo de patologías. Como dice acá, algunas sospechas de nódulos solitarios son falsas imágenes, o sea, son falsas sospechas porque estas imágenes pueden producirse por fractura costal o por lesiones que haya en la piel. Ni siquiera es patología pulmonar. Es decir, que de todo lo que parece un nódulo pulmonar solitario, el 30-40% solo es tumor maligno, el resto puede ser tumor benigno o fracturas costales, lesiones en piel, cosas que se proyectan sobre el pulmón y hacen o simulan un nódulo pulmonar solitario. Acá vemos nódulo pulmonar solitario, chiquitito, ¿lo ven ahí? Este sí es más bien redondito, porque bueno, todavía es chiquito, está en etapas tempranas. A medida que va creciendo se va formando esa imagen en forma de estrella y aumentando de tamaño. Acá lo vemos en radiografía, el nódulo chiquitito, acá lo vemos por tomografía. ¿Sí? Nódulo pulmonar solitario, ven cómo está rodeado de parénquima sano, o sea, de pulmón sano. En esta imagen también, ahí tenemos el nódulo, pero está rodeado de parénquima sano. Así, aunque esto parezca apenas una manchita, el 30 al 40% de estos son cáncer de pulmón. Acá lo vemos, ¿sí? Nódulo pulmonar solitario. Muchas veces se lo puede confundir con el pezón. Cuando el pezón se marca en la radiografía de tórax y aparece ahí, puede simular un nódulo pulmonar solitario. Bueno, acá vemos otro, este es un poquito más grande, ¿sí? En tomografía. ¿Ven? ¿Está? El nódulito ahí y el resto rodeado de un tumor, de un parénquima pulmonar sano. Lo otro que tenemos que aprender es lo que es una masa pulmonar. Se la llama masa cuando esa lesión mide más de 3 centímetros de diámetro. ¿Sí? Una masa pulmonar puede ser un tumor maligno primario de pulmón, puede ser una metástasis pulmonar única de un tumor que asienta en otro lado, por ejemplo un tumor de hígado, un tumor de cerebro, un tumor de colon que da metástasis al pulmón con una metástasis única, o puede ser también un quiste hidatídico. Un quiste hidatídico es un quiste, es una cavidad llena de líquido, eso es un quiste, en este caso lleno de parásitos, son unos gusanitos muy chiquititos que miden 1 o 2 milímetros de longitud, producto de una parasitosis. La hidatidosis, ya la vamos a ver en microbiología, se transmite a partir de la materia fecal del perro. Entonces, cuando hablamos de una masa tumoral, hablamos de algo, bueno, ahí no se aprecia mucho, hablamos de algo de mayor tamaño. ¿Sí? Miren, esta masa tumoral no es el nódulo chiquitito. Entonces, radiológicamente hablando, tenemos, cuando mide menos de 3 milímetros, de 3 centímetros, perdón, nódulo pulmonar, más de 3 centímetros se llama masa pulmonar. Acá vemos cómo esta masa está infiltrando la pared torácica y está infiltrando la pared del mediastino. Acá lo mismo, ¿sí? Miren cómo está la masa y cómo tiene esa forma estrellada, por decirlo de alguna manera, con bordes netos bien definidos, pero es irregular y está infiltrando el tejido vecino. ¿Ven? Ahí tenemos la masa pulmonar. Miren, esto que está acá, ven que este es un borde regular, es un borde neto irregular. Bueno, este es una masa pulmonar, pero por un quiste hidatídico. Este quiste acá adentro está lleno de líquido con gusanitos muy chiquititos, casi microscópicos, que son el Echinococcus granulosus, que ya lo vamos a ver en microbiología. Esto es para que vean lo que es un borde regular, neto y bien definido, con respecto a esto que está acá, que es un borde irregular, ¿sí? También neto y definido, pero es irregular. ¿Sí? Bueno, entonces vimos el nódulo pulmonar solitario y la masa pulmonar. Para terminar, vamos a ver los nódulos múltiples, cuando hay múltiples nódulos que afectan al pulmón. Los nódulos múltiples se presentan principalmente en lo que son las metástasis pulmonares de tumores primarios que están alejados. Es decir, que un cáncer, como decíamos hoy, de colon, por lo general no da una única metástasis, porque cuando las células tumorales se meten en sangre
y por vías sanguíneas se empiezan a diseminar a otros órganos, como el pulmón está muy vascularizado por el tema de la hematosis, hay varias células tumorales que llegan al pulmón, se implantan dentro del pulmón y hacen múltiples metástasis. Entonces, por lo general, cuando hay múltiples nódulos, son metástasis de un cáncer primario que asienta en otro lado. Pero también puede verse, por ejemplo, a múltiples pequeños quistes hidatídicos, que son este parásito que acabamos de ver. Y ya para terminar, decimos cuál es la imagen de las múltiples metástasis. Es algo muy típico que se llama suelta de globos. Cuando uno tiene una suelta de globos, quiere decir que tiene muchas metástasis en el pulmón. Por lo tanto, el cáncer primario, que no es el del pulmón, está muy avanzado y por lo tanto el riesgo de sobrevida es prácticamente nulo. Se llama suelta de globos porque son como muchos globos que se sueltan y que suben hacia el cielo. Típico cuando hablamos de lo que es una suelta de globos. Miren acá lo que estamos viendo. Cada uno de estos que estamos viendo acá es un tumor, es una metástasis de un tumor primario que está en otro lugar. Eso es una suelta de globos. No sé si se aprecia, a ver. Voy a agarrar el celu. Por ahí se aprecia, ¿sí? Todos estos nuditos que están acá, ¿sí? Todo esto que está ahí son metástasis tumorales. ¿Ven ahí? Metástasis tumorales. Suelta de globos, ¿sí? Esa es la imagen típica de metástasis cuando el cáncer de pulmón está tan avanzado, no de pulmón, el cáncer primario que está asienta en otro lugar está tan avanzado que da múltiples metástasis pulmonares. Acá lo vemos por tomografía, ¿ven? Cada uno de esos circulitos que vemos por acá, por ejemplo, vamos a marcar acá abajo, este, son metástasis de un cáncer primario que no asienta en el pulmón. Bueno, y con todo esto acabamos de terminar lo que es cáncer de pulmón. Así que, bueno, nada, lo dejamos ahí.